¿Qué tal, estimados? Sean bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Juan Manuel y soy el creador de JMB Channel, al igual que JMB Business Company. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados. Este video va enfocado mayormente a aquellos estudiantes o aquellas personas que se están incorporando en el mundo de contabilidad, o quizás aquellas personas que ya están ejerciendo la carrera pero que quieren desarrollarse o ver cuáles son las normas que se aplican a nivel global en esta profesión. Entonces, si les interesa sobre este tema, comencemos. Antes que nada, tenemos que clasificar, o mejor dicho, definir cuáles son los conceptos de los principios de contabilidad. Los principios de contabilidad son aquellas pautas que un contador debe tener en cuenta al momento de elaborar los estados financieros. Y si eres principiante te estarás preguntando qué son los estados financieros. Bueno, básicamente los estados financieros son aquellos documentos que nos permiten analizar o ver en qué situación se encuentra una empresa en un momento específico. Por lo menos en mi país de Perú, los estados se desarrollan en un periodo de un año, que comienza el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante todo este periodo? Se van desarrollando distintas actividades, ya sea de mercadería, elaboración de productos, y así si se tratara de una empresa industrial. Entonces, estos estados muestran en qué situación se encuentra una empresa. Básicamente, uno de ellos es, por ejemplo, el estado de situación financiera, que nos ve cuáles son, en qué situación se encuentra el activo, el pasivo y el patrimonio. Pero en esta ocasión no quiero enfocarme netamente en los estados, ya que, como bien les dije, los principios de contabilidad generalmente aceptados son pautas que se tienen que tener en consideración al momento de elaborar esos estados. Pero el tema de los estados lo vamos a dejar para un lado, para un próximo video. Y también les quería comentar que tengo un video sobre el estado de situación financiera que les estaré dejando en la descripción para que puedan ampliar sus conocimientos sobre este tema. Y retomando nuevamente al tema de los principios de contabilidad, quiero mencionarles que estos principios se dice así, se denomina de esta manera principios de contabilidad generalmente aceptados, ya que son principios o son pautas que se implementan a nivel global en este entorno del área de contabilidad en la profesión. Bueno, en el caso número uno del primer principio, no hay un orden específico, pero sí lo vamos a ir mencionando. Tenemos el principio de equidad. Esto se refiere a que cada contador en cada momento debe tener en consideración este principio. Este está orientado al principio de la ética y la moral. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que el contador debe realizar su trabajo, su labor de manera imparcial. Imparcial significa de que debe ser de manera equitativa ante un cierto objeto o una cierta situación ante la otra. Eso quiere decir, en el caso de los contadores, que al momento de realizar sus actividades empresariales como su labor de contador en una empresa, debe ser imparcial tanto como la empresa como con el Estado. O sea, debe ver de manera equitativa a una persona con tal empresa. En este caso sería la empresa con el Estado. Debe ser imparcial al momento de realizar sus actividades. Luego tenemos al segundo principio, que sería el principio de la partida doble. ¿Qué nos hace referencia a esto? Es de que cuando nosotros hacemos nuestras distintas actividades de registros, de compras, ventas, es de que siempre vamos a anotar nuestros dineros o nuestros movimientos en el debe y en el haber. Entonces, ¿qué significa la partida doble? Que básicamente el debe y el haber deben ser los mismos montos. Es por eso que en muchas ocasiones seguro habrás escuchado, oye, no me cuadra. Y eso se refiere, mayormente se refieren, hace referencia a esto, de que el debe y el haber deben ser iguales. Eso se refiere al principio de la partida doble. Luego tenemos al tercer principio, que este es el principio de ente. ¿Qué se refiere al principio de ente? Es que básicamente aquel contador debe llevar, o mejor dicho, valga la redundancia, contabilizar a una empresa, pero teniendo en consideración que la empresa es como una entidad y que los dueños de esa empresa son como personas ajenas a la empresa, o sea, son terceros básicamente. En eso consiste el principio de la ente o la entidad. Por otro lado, también tenemos a los bienes económicos. ¿Y a qué se refiere a los bienes económicos? Básicamente son aquellos bienes que la empresa cuenta para poder realizar sus actividades, ya que estos bienes se consideran bienes económicos, ya que poseen un valor, ya que sin estos bienes, nuevamente recalco, las empresas no podrán realizar sus actividades de manera efectiva. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la venta de panaderías tiene su sector de ventas y también tiene su sector de, en este caso, elaboración de los productos. Un bien puede ser el horno, que es, como bien dije, en este caso sería un utensilio, un aparato que
tiene un cierto valor económico. A eso se refiere un bien. Y a estos bienes se lo consideran como activos. Activos, recuerden esa palabra, activos. Y también quiero recalcar que no necesariamente los bienes pueden ser solamente materiales. O sea, eso quiere decir que netamente sean físicos o que se pueden tocar. También pueden ser inmateriales, por ejemplo, los derechos de un autor. Estos también son bienes que tienen un valor económico, pero no se puede tocar. Luego tenemos al principio de la moneda como un denominador. ¿A qué se refiere esto? Es de que en toda empresa siempre vamos a utilizar una unidad monetaria, ¿verdad? Ya pueden ser dólares, soles, euros, pesos, si estás en otro país, de un país latinoamericano, o también otros tipos de monedas, de acuerdo también a tu país. Entonces, ¿qué se refiere a la moneda común denominador? Es de que básicamente aquellas operaciones que se realizan en una empresa siempre deben estar considerados en la misma unidad monetaria. O sea, eso quiere decir que si vas a trabajar con soles, trabaja con soles. En esta ocasión vamos a trabajar con soles, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Uno, que sería para poder comparar entonces las distintas actividades que se van realizando. Y dos, para poder homogenizarlas. ¿A qué se refiere básicamente esto? Básicamente, nuevamente repito, que todo tenga un mismo valor. Por otro lado, también tenemos al principio de la empresa en marcha, que básicamente se refiere a que toda empresa, como bien dije, o bien vende productos o bien vende servicios. Entonces, para que una empresa se considere que está en marcha, quiere decir que esta empresa, el costo de adquisición de esos productos o el costo de elaboración de esos servicios, y a comparación de las ventas o las ventas de cierto producto o cierto servicio, estos deben ser mucho mayores. A eso se refiere el principio de la empresa en marcha, de que esta empresa debe tener éxito, de que las ventas deben ser mayores a las compras. Sé que estoy siendo un poco redundante, pero la idea está un poco más clara, ¿verdad? Luego tenemos al principio de evaluación de costos. ¿Qué se refiere a la evaluación de costos? Es de que básicamente nosotros vamos a registrar el valor de nuestros activos. Ya les dije que los activos pueden ser materiales o inmateriales, o físicos o no físicos, que se acuerda, o mejor dicho, que vamos a registrarlo de manera en que nosotros fue adquirido ese producto en ese momento, en ese preciso momento. Entonces, ¿para qué nos va a servir todo esto? Para poder valorizar estos bienes. Y esto nos va a permitir poder estimar el valor actual en el mercado. Luego tenemos al principio del periodo, que básicamente es, como bien les mencioné al comienzo o hace un momento, en nuestro país de Perú, el periodo para poder realizar los registros de una empresa es del 1 de enero al 31 de diciembre, o sea, básicamente un año. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Es para poder ver en qué situación se encuentra la empresa, si ésta ha tenido ganancias o ha tenido pérdidas. Y también nos va a servir para poder comparar con otros años. La idea es de que las ganancias vayan avanzando o creciendo exponencialmente, y no lo contrario. Luego tenemos al principio de devengado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente devengar es retribuir o asumir la retribución a una cierta persona, ya sea por haber realizado una cierta actividad. En este caso, el principio de devengado se refiere a que la empresa debe retribuir aquellas obligaciones y derechos que ésta tiene en el periodo actual o en el periodo normal. Y si por algún motivo esta empresa no ha retribuido aquellas obligaciones o derechos en el tiempo específico, esta también lo puede hacer al cierre posterior de la misma, teniendo en consideración el tiempo transcurrido, ya sea a corto o a largo plazo. Luego tenemos al principio de la objetividad, que básicamente se refiere, como su mismo nombre lo dice, objetivo, en este caso su significado es mostrar la información tal cual es. Para el caso de la contabilidad es mostrar la manera o la forma de ver los documentos, que en este caso serían los estados financieros, los registros de compras y ventas, etcétera, etcétera, de manera objetiva, de tal forma de que estos puedan ser verificados por cualquier persona, incluso personas ajenas al negocio, que en este caso serían las instituciones financieras que se encargan de ver que se están cumpliendo las normas de maneras establecidas, como en el caso de Perú, en este caso sería la administración tributaria conformada por la SUNAT y los gobiernos municipales, locales y regionales. Y teniendo en consideración el código tributario, pero ya me estoy alargando y entrando en temas muy específicos. Pero básicamente es eso, objetividad, mostrar la información para que estos puedan ser verificados por personas ajenas al negocio, incluso por los mismos empleados también de la empresa, que también les interesa cómo va la empresa,
porque obviamente que si tú eres un empleado también te debe interesar qué tal va la economía de la empresa, ya sea para que aumente tu sueldo, para que tengas un trabajo más fijo, etcétera, etcétera. Luego tenemos al principio de la realización. ¿A qué se refiere esto? De que básicamente la contabilidad cuantifica, o sea, básicamente cuantificar es pasar a términos numéricos. En este caso, la contabilidad cuantifica en términos monetarios aquellas operaciones que se van realizando en una empresa, es decir, personas que están concretadas con otras de la misma actividad. Por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a la compra, o mejor dicho, tenemos una ferretería, ¿verdad? En este caso nosotros vendemos un cierto bien, que en este caso serían los productos de ferretería, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, si nosotros adquirimos el producto, mejor dicho, nosotros tenemos un proveedor que nos facilita la adquisición de estos bienes. En este caso nosotros somos los clientes y este señor es el proveedor. Entonces, como voy a cuantificar en términos monetarios, entonces vamos a realizar estas transacciones, vamos a registrar todas estas transacciones. A eso se refiere al proceso de realización. Y casi por llegar al final ya tenemos al principio de la prudencia. ¿Qué se hace referencia al principio de la prudencia? Es de que, como bien les dije, la empresa tiene costos y, o mejor dicho, tiene gastos y también tiene ingresos. Entonces, cuando nosotros somos prudentes, o mejor dicho, ¿qué es lo que nos dice este principio? Es de que no debemos subestimar o diferir en estos casos de los costos y los ingresos. Nosotros vamos a medir la información tal cual es. Por eso también esto se relaciona un poco con el principio de la objetividad, que es tal cual, mostrar la información tal cual es. En algunas ocasiones vamos a tener que escoger entre algunas alternativas y básicamente lo que nos dice es de que no debemos inferir. Es decir, no vamos a subvaluar tanto los activos como los pasivos, sino más o menos de manera equitativa. Luego tenemos al principio de uniformidad. ¿A qué se hace referencia esto? Es de que cuando nosotros vamos a realizar las transacciones de una empresa, o mejor dicho, vamos a registrar, siempre se debe realizar de un mismo modo. Así pasen los años, así la empresa se haya realizado en el 2012, igual se tienen que prevalecer este tipo de conceptos o este tipo de principios de registros. Uno de ellos, por ejemplo, son los métodos de registros de compras y ventas de ciertos activos. En este caso se realizan mayormente en las empresas comerciales. Entonces, uno de ellos, de estos métodos, se llama PEPS. Entonces, hay otro también que se llama método de promedio y hay otros más. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este principio de uniformidad? De que básicamente, si tú vas a realizar el método en este caso sería de registros de ciertos activos, siempre vas a utilizar el mismo método. ¿Para qué? Para que pueda haber un orden, para que pueda haber, se pueda entender mayormente la información, ya que cada uno utiliza principios diferentes. Otro principio también es el principio de significación o relevancias o importancias relativas. ¿A qué hace referencia esto? Es de que hay algunas operaciones que no tienen relevancia tanto en los activos, pasivos o el patrimonio. Entonces el contador debe ser un poco más, tener un poco más de interpretación, o mejor dicho, un poco más de criterio. Entonces, si estos puntos no interfieren tanto en los pasivos, patrimonios o activos, entonces el contador debe tomar medidas. Y también tener en consideración que no afecta, valga la redundancia. Y por último, llegando ya al punto final, tenemos al principio de la exposición. ¿Qué es el principio de la exposición? Es básicamente mostrar los estados financieros que ya les dije al principio, que son aquellos documentos para ver en qué situación se encuentra una empresa en un momento específico. Entonces, vamos a exponer, o mejor dicho, vamos a mostrar estos documentos de una manera clara, o sea, de una manera fácil de comprender para aquellas personas que no están tan metidas en el mundo empresarial, o mejor dicho, no están tan metidas en el mundo del área contable, ya que el área contable también tiene otros términos, otros métodos. Entonces, estas personas, como bien pueden ser los dueños de la empresa, que también les interesa ver en qué situación se encuentra la empresa, porque obviamente que están moviendo mucho dinero. Entonces, cuando vamos a mostrar estos estados financieros, deben ser vistos de manera clara, de fácil comprensión para estas personas. En esto consiste este principio. Y además, cuando el dueño, o mejor dicho, los accionistas de esta empresa, puedan ver en qué situación se encuentra la empresa, valga la redundancia, ellos pueden tomar futuras decisiones. Por ejemplo, si veo que tengo mucho dinero en mi caja, por ejemplo, puedo comprar otros bienes, otros activos, etcétera, etcétera. Y bueno, estimados, esos serían los principios de contabilidad. Si les gustó este video, por favor dejen un pulgar arriba. De esa manera me estuvieran apoyando demasiado
Gracias por ver este video y por haber llegado hasta este punto. De ser así, significa que les interesa mucho el tema de contabilidad, así que les invito a suscribirse en mi canal y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Conmigo nos estaremos viendo hasta un próximo video. No se olviden de compartir este video con sus amigos para que así ellos también se puedan nutrir con mucho más conocimiento. Conmigo nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.